Compañeros, compañeras, gracias por estar, gracias por acompañarnos. Obispo, Pimpi, Pastor, Gretel, a las pastoras, a los pastores, a los invitados especiales. Bueno, esto iba a ser una presentación en sociedad de nuestra candidata a diputada por la Capital Federal, pero hemos avanzado mucho más. Nos hemos adentrado en debates y reflexiones profundas, desde la de Pimpi, nuestro obispo, el pastor y obviamente nuestra candidata. Miren, muy interesante el discurso de nuestra candidata, que la conocemos, la hemos visto en televisión, ha debatido, ha reflexionado. Pero cuando uno la empezó a conocer del otro lado, bueno, uno tiene esa sensación de poder encuadrar a los que hablan por el discurso, por las palabras que utiliza, por las construcciones idiomáticas. Había un analista, había alguien que estaba interpretando la realidad desde afuera, estaba describiendo. Al menos esa fue mi sensación cuando la veía. Miren el salto con este discurso. Ya este discurso no es desde afuera, analizando. Ahora ya el discurso es de un actor del cuadro. Es el cuadro el que está mirando lo que está aconteciendo. Nosotros no somos los que miramos al cuadro analítico, sino es un integrante del cuadro el que nos empieza a dinamizar nuestro pensamiento. Y esto es muy importante, sobre todo para nosotros, los que ya tenemos más de 50 años en la causa nacional, porque este es otro ejemplo profundo de lo que pasa en la acción humana cuando nos encontramos con la profundidad del peronismo. El peronismo enamora, el peronismo te integra. El peronismo te enseña a pensar y vos enseñás a pensar al peronismo. Vos interactuás. Ya no sos el cuadro estático, sos el cuadro dinámico. Estoy hablando del cuadro político. Y esto se empezó a dar en los últimos meses. No es que venimos en un proceso, obviamente que con el pastor, el obispo, nos venimos conociendo desde hace años, pero contigo en los últimos meses. Y nos empezamos a interactuar en una síntesis que es superadora de lo que cada uno reflexionaba y pensaba antes de conocernos e interactuar de manera conjunta. Y esto es el peronismo, por eso es un movimiento. Y nos estructuramos desde el movimiento, esto es lo que dijo Pimpi, lo que dijo el pastor, desde las distintas agrupaciones que conforman esta herramienta política, que no es el objeto de nuestra acción política. No es que militamos para construir un partido político. Nosotros no pertenecemos a la sociedad demoliberal burguesa. Nosotros somos una estructura de transformación, de revolución de nuestra sociedad y por lo tanto nos estructuramos en el movimiento peronista. Y nosotros le decimos desde el movimiento peronista, encantados de que asumas la transformación y que nos transformes. Y que nos transformes. Miren, algunos compañeros le pusieron al partido principios y valores.
se los pusieron desde puntos diversos, desde 4 compañeros, desde distintos puntos cardinales que no se conocían entre sí, entendieron la lógica de lo que necesitábamos construir y objetivaron en el nombre. Ninguno de los que están acá, compañeros, quizá hay alguno por ahí, pero compañeros bien de lo que uno diría, esos militantes que están en el territorio, en las bases, y que son orgullosos militantes en interacción con su pueblo. Y yo los quise conocer, y los conocí separados. ¿Se conocen entre ustedes? No conocemos, no sé quién son. Dijimos, bueno, 15 días para ponerle el nombre al partido, sacamos a que los compañeros interactuaran y finalmente 4 compañeros que no se conocían entre sí definieron el nombre, el mismo nombre. Claro, estaba en la necesidad de nuestra estructura política que nos articuláramos a partir del nombre que sea una síntesis de nuestro pensamiento. Pero después, fíjense, ayer hicimos la primera reunión de un grupo de teólogos, de un grupo de maestros de la fe, de un grupo de filósofos, porque hay que empezar a definir qué son principios, qué son valores y qué son doctrina, y qué es la doctrina. Claro, intuitivamente, que es un conocimiento muy importante, conocimiento intuitivo es un conocimiento muy... Bueno, todo, pero hay que transformarlo en un documento que va a ser el documento de trabajo número 1 para ser sometido a la discusión y el consenso de los compañeros. Nuestros teólogos de las distintas religiones, nuestros filósofos, de aquellos que tienen fe pero por ahí todavía no han entendido la profunda fe que tienen, y los maestros de la fe que quizás no se han formado en términos de ciclo de completa formación terciaria, universitaria y demás, pero que son maestros de la fe y que nosotros los reconocemos como tal. Por ejemplo, los de nuestros hermanos mayores, los judíos, ¿está bien? Son maestros de la fe, los hemos convocado, y también a los musulmanes, a los mayores y a los menores. Y ese va a ser el documento de trabajo número 1 para que digamos, bueno, esto tiene que ver con por qué, y así va a ser el título del documento, el porqué de principios y valores. Ahí tenemos nuestros compañeros mormones, los vi por ahí, hoy están en el fondo, otros días están acá adelante. De todos ellos, nosotros vamos construyendo nuestros razonamientos ordenadores que nos guíen a la acción. Y como está todo en discusión, por lo que dijo la compañera, empieza a estar en discusión, y por eso surgió el nombre, alrededor del bien y del mal. Nosotros, estaba claro lo que estaba bien y lo que estaba mal, hasta que nos empezamos a dar cuenta que parece ser que trabajar no está bien. Y entonces tenemos un lío bárbaro. ¿Cómo trabajar no está bien? No, si no hace falta. ¿Pero cómo? Si trabajar es... ¿Pero cómo? No, pero... Y empiezan a penetrarse en las conciencias las modificaciones sobre lo que está bien o lo que está mal. Y claro, después se objetivan en leyes que pueden o no venir de una agenda global. Porque, ojo que la autonomía de los pueblos son cosas serias. Hay algunos que pueden proponer, pero así como Dios dispone los pueblos, porque finalmente, ¿cómo se expresa Dios en la política y en la administración? A través de los pueblos, voz del pueblo, voz de Dios. Así, los pueblos tienen estas cosas extrañas que de repente van construyendo. En síntesis, tenemos los principios, tenemos los valores, tenemos la doctrina. La doctrina es un hecho vivo. Los principios son inmutables.
los principios en acción los podemos llamar los valores. Y todo esto lo tenemos claramente. Estos principios ordenadores demuestran una acción que tipifica lo que está bien y lo que está mal, y todo eso articulado te permite tomar las mejores decisiones en términos de políticas gubernamentales, articulados en planes, programas y proyectos. Y esto es lo que tenemos que hacer. Cuando ella dice, bueno, yo tengo que hacer, ya la gente, los empresarios no hacen proyectos de inversión, proyectos, los proyectos articulados me dan un programa. Si son todos proyectos que tienen que ver con un sector determinado, por ejemplo el agropecuario, vamos a definir programas agropecuarios, y los distintos programas de las distintas esquemas me dan el plan. Y el plan es fundamental. Por eso hablamos del plan de Dios. Es el diálogo de Dios con nosotros. El plan es el diálogo del gobierno con el sector privado. Que casualmente el sector privado es casi toda la Argentina. El plan es la articulación, es ese diálogo entre el gobernante y el sector privado o su pueblo. Y hay mucho más de pueblo que de gobernante. Por eso es imprescindible el plan. Y cuando no tengo plan, no dialogo. Y este es el problema de Alberto Fernández, no un problema simplemente metodológico, que no hay diálogo. Y si no hay diálogo, no hay consenso. Si no hay consenso, porque no priva el bien y el mal, lo que está bien y lo que está mal, hay imposición. No salgas a la calle, que te van a pasar un montón de cosas. Claro, las cosas que te pasaron al no salir a la calle son mucho más graves que las que te hubiesen pasado quizás si salías a la calle. Claro, nos damos cuenta después, Perón se dio cuenta antes, por eso enseñó que no se ordena en la conducción, se persuade, y nunca desde el miedo. Claro, pero si no tenés doctrina, y si no tenés doctrina tenemos un lío bárbaro, porque no hay nada que te guíe la acción. Y sin la doctrina no tenés plan, y sin plan no tenés diálogo. Y si no tenés diálogo, del otro lado no se entiende a dónde te querés que vayamos. Y si decimos que tenemos un plan económico, pero es secreto, estamos en el peor de los mundos. Porque entonces, ¿qué hacen los que tienen que producir y trabajar? ¿Adivinan? O si no tenemos planes, porque improvisamos. ¿Y cómo se construye una familia en la improvisación? ¿Cómo se construye una comunidad improvisando? ¿Cómo se construye una nación improvisando? Miren, este es un tema muy profundo. Hoy tenemos un gobierno estructuralmente socialdemócrata, por eso no planifica, porque no hay pasado ni futuro. No es un tema menor, un tema muy profundo, es un tema de lo que hacer esté bien o de lo que hacer está mal. Es un tema de los principios y valores, por eso le pusimos principios y valores. Porque es lo que tenemos que volver a discutir en nuestra patria. Claro, es solo el nombre del partido. La organización sigue siendo el movimiento. Esto sigue siendo otra herramienta electoral. No somos liberales ni marxistas, no nos organizamos en los partidos, somos movimentistas. Lo que pasa es que tenemos un problema con nuestra estructura partidaria, ya lo están viendo, la tuvimos hace 2 años, la están viendo ahora, en fin, ya sabíamos que iba a ser así. Otros compañeros pensaron que iban a tener la posibilidad de presentar una lista, sabíamos que iba a ser así. Y si hoy empezáramos a construir el partido, estábamos atrasados, que era lo que queríamos, pero nosotros empezamos antes. Y entonces hoy estamos muy adelantados y no podemos ya no pensar en la construcción del partido, sino pensar en cómo buscamos las mejores compañeras, los mejores compañeros, para que expresen el colectivo que nosotros construimos en un proyecto colectivo donde va a haber un trasvasamiento generacional natural. Porque no hay proyectos individuales. En el plan de Dios no hay proyectos individuales, los proyectos son colectivos, porque son los proyectos comunitarios. Y ahí vamos transitando hacia la perfección, hacia el encuentro nuevamente con Dios. Y en este debate, muy interesante, nos encontramos, por ejemplo, con algunos viejos pensamientos de los movimientos sociales, donde decían que el sistema no alcanzaba para todos. Esto es, los bienes y servicios del sistema no alcanzan para todos,
Por lo tanto, si el sistema no alcanza para todo, busquemos de alguna manera facilitar el ingreso para esos que no van a estar en el sistema y que de alguna manera sobrevivan. Claro, eso nos llevó a un debate mucho más profundo. Si el sistema no alcanza para todos, tiene dos posibles puntos de análisis o génesis del proceso. O se equivocó Dios y no hizo, y no es completo, y entonces no hizo todo para todos, o nos equivocamos los hombres desde el pecado original y los bienes se alcanzan pero están mal distribuidos, y están mal distribuidos por el pecado original, por nosotros, no por Dios. Y en esto nos empezamos a debatir. ¿Con quién? Y con los liberales. Y tenemos religiosos liberales, donde piensan que el equivocado es Dios. Y entonces resuelven el problema de la distribución aceptando las diferencias. Y ahí aparece la pobreza estructural. ¿Y qué decimos los otros religiosos? Miren, no es cierto. El mundo es rico. ¿Quién lo termina de decir? Su santidad. El problema es que está mal distribuido, por eso es el problema nuestro, de los hombres. Y con estos hombres del liberalismo, nosotros le tenemos que decir, cuidado, y esto vas a tener un debate en Capital, cuidado con eso de pensar que los incentivos son los que guían la acción del hombre. No hagas eso porque te voy a dar un correctivo, no lo hago. Haz eso porque te va a ir bien, vas a ganar plata. En ninguno de los dos casos somos libres. No es que somos libres de elección cuando nos hacemos algo que nos va a lastimar. Tampoco somos libres de elección cuando solo hacemos lo que nos va a beneficiar. Por eso la verdadera libertad te la da el Creador. Y nosotros que respondemos a esa creación le decimos, somos los verdaderos hombres libres, que no tomamos decisiones porque nos van a sancionar, ni tomamos decisiones porque nos van a beneficiar, porque las decisiones que nos benefician son aquellas que son colectivas, no individuales. Y nos volvemos a encontrar en el movimiento. Y lo único que hicimos los peronistas, con nuestros religiosos que acá abundan, es abrir la puerta y que ingresen, porque teníamos certeza de nuestra verdad. Era solo mostrar el peronismo para que se hicieran peronistas y nosotros creciéramos con esas nuevas incorporaciones que se hacen en el movimiento. Claro, no cualquiera, porque en los proyectos personales esto es muy difícil. No dejo entrar porque me sacan, a ver si me pasa. Y ahí empezamos en los últimos años a tener proyectos individuales. Lejos está del peronismo de tener proyectos individuales. Si en general en el peronismo lo que eran jefes los terminaban matando. Y entonces los jefes se disimulaban, y al contrario. Nosotros construimos proyectos colectivos porque ahí está la verdad. Y entonces yo le digo, mire, es extraordinario lo que está pasando, porque las que la conocen a Greten ven que hay una transformación extraordinaria en el discurso de los últimos 2 años a este que yo acabo de escuchar. Al que yo escuchaba por televisión y al que acabo de escuchar. Ahora hay un cuadro que nos mira a nosotros, un cuadro que conduce, que persuade, que orienta. Ya no es el cuadro que es observado por nosotros, ellos nos está observando y nos está diciendo pensamientos profundos, con lo cual nos convoca a nosotros a que la acompañemos. Porque esta es la diferencia del dirigente. Cuando el dirigido lo hace dirigente, porque delega, no hay una posición del dirigente de asumirse como tal y somete al dirigido. La relación del dirigente y el dirigido es desde el dirigido al dirigente que lo hace dirigente. Lo otro es falso. Y entonces nosotros vemos hoy la concreción de una dirigente, que ustedes la hacen dirigente, todos la hacemos dirigente y todos la vamos a acompañar para que ella
en el lugar que tenga que expresar sus máximas ideas, se haga en silencio como hubo hoy. Claro, en esa reflexión nosotros estamos cambiando también la direccionalidad de la política. Y volvemos a esa construcción colectiva que la Argentina necesita. Y la necesitamos con todos predicando. Porque obvio que hubo 12, pero que después se multiplicaron, bueno, con el don de lengua, y obvio, necesitamos que nos ayude un poco también. Por eso rezamos, y si no, ¿para qué, muchachos? Le decimos, mirá, creemos que acá, y estamos nosotros inmersos en el plan de Dios, y estamos inmersos. Porque no solo la Argentina precisa peronismo, el mundo precisa peronismo. Y este es nuestro desafío. Y nosotros nos vamos a encontrar con el mundo, desde nuestros principios y valores, con una ventaja sobre otros pueblos, porque ya tenemos estructurado parte de ese pensamiento y por eso decimos, esta es la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista, viva, recreada, de acuerdo al estado del arte, pero hay un corpus común de pensamiento. Y esta es la ventaja de este extraordinario pueblo mestizo argentino sobre otros pueblos, porque somos los pueblos nuevos. Y una doctrina nueva de inclusión, nacionalista pero de inclusión, nacionalista con los brazos abiertos, solo podía surgir de un pueblo nuevo, mestizo, donde nos mezclamos. Y nos mezclamos en igualdad, nos mezclamos en la igualdad que nos da la comunidad, sin hijos ni entre nada. Por eso está mal lo que hicieron. Está mal lo que hicieron, porque también reflexionaron mal. Claro que las vacunas son escasas. Y si las vacunas son escasas, el que se la da tiene que tener claro quién no se la va a dar. El problema es que para eso tendría que estar el concepto de escasez, no el concepto de abundancia de la vacuna y que había para todos, porque no la hay. La va a haber y la va a haber en un tiempo y no sé cuándo. Y mientras tanto hacemos un esquema de prioridades y en ese esquema de prioridades todos asumimos la responsabilidad. El que pega el pinchazo y el que pone el brazo. En un ejercicio colectivo, no guiado por el interés individual. Claro, así se construyen y así se construyen los pueblos. Y ahí tenemos que volver. Porque la Argentina solamente está desordenada. Y desde los principios y valores vamos a poner orden. Desde los principios y valores, sin sectarismo, vamos a poner orden. Y cuando la Argentina se ordena, la Argentina crece y se desarrolla. ¿Y quién puede hacer crecer y desarrollar a la Argentina? Y está visto que el peronismo. No lo pueden hacer los neoliberales ni lo pueden hacer los socialdemócratas. Y porque abrevan en el mismo marco conceptual. No lo puede hacer el pasado que acaba de fracasar, ni lo puede hacer el actual gobierno que está fracasando. No es ni Macri, ni Rodríguez Larreta, y no es Alberto y no es Cristina. Es lo nuevo que va surgiendo, donde se imbrica con lo antiguo. Y lógico, si así se construye, en este tránsito generacional que vamos teniendo. Y ahí aparece la propuesta peronista. Y cuando hablamos de la propuesta peronista, resulta que hacemos las encuestas y nos encontramos con 30% de votos en la provincia de Buenos Aires. Ese es el tamaño de nuestro espacio. Y hoy está ganando Cambiemos las elecciones. Hoy está ganando Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. ¿Le puede ganar el Frente de Todos? No le puede ganar el Frente de Todos. Al contrario, los candidatos de Alberto y de Cristina va a hacer que el triunfo de Cambiemos sea superior. Y entonces nuestra responsabilidad es tremenda porque no podemos volver para el pasado, pero somos los únicos que le podemos ganar a Cambiemos. Y hay un montón de votos peronistas que están en Cambiemos que tenemos que convocar. Y del otro lado tienen que entender
que tuvieron su oportunidad y fracasaron este año de gobierno. Y aparece lo nuevo imbricado con lo antiguo a través de la doctrina. No hay ningún problema si la doctrina es nueva, lo único que es invariante, es viva, está. Lo único que es invariante son los principios. Esta doctrina, porque si no existía internet, no existía un montón de temas, y nosotros los peronistas nos vamos adecuando, pero con principios inmutables. Claro, y ahí llegamos a nuestra relación con la creación. Y lo decimos sin temor. Si estamos todos acá, las distintas religiones y los que no comulgan religiones, y también, por eso dije teólogos, maestros de la fe y filósofos. Si se puede llegar al conocimiento total también, pero finalmente nos vamos a encontrar. Porque no tenemos ningún temor al debate. No tenemos ningún temor al debate y al consenso para encontrar la verdad. Y nosotros dialogamos. Por eso le vamos a decir al pueblo de la patria que van a tener los mejores planes, programas y proyectos para el modelo de la Argentina, que va a ser un esquema y un ejemplo para el resto de los pueblos del mundo. Por eso vamos a hablar del modelo argentino. Este modelo argentino peronista va a ser un ejemplo para el resto de los pueblos del mundo. Porque como decía aquel que de esto sabía mucho, no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. Y nosotros tenemos que hacer una Argentina desde los principios y valores para que el resto de los pueblos del mundo se contagie de esta Argentina. Y cuando se contagie del resto de los pueblos del mundo, se contagie de la Argentina, vamos a tener un mundo con principios y valores. Y si tenemos un mundo con principios y valores, va a ser mucho más fácil vivenciar ese mundo que el que tenemos ahora, donde hay un plan global que vos describiste, que es sin principios y valores. Y que para construir esa Argentina con principios y valores y ese mundo con principios y valores nos precisamos todos. Y todos son indispensables. Todos son indispensables. Este triunfo es un triunfo colectivo. Estamos los que hoy objetivamos y mañana pasa el que sigue. Pero va a ser un triunfo de todos, y cuando decimos un triunfo de todos es un triunfo del pueblo argentino. Y ese triunfo del pueblo argentino después va a ser un triunfo de los pueblos del mundo. Y ahí recién vamos a dar por concluido nuestro trabajo. Pero esto ¿cómo empieza? Y esto empieza muy fácil. Los que quieran la doctrina de Perón, que se suban al camión. Muchas gracias.